La Biblia, Dios y Jesús. Dios es uno solo, no tres. La enseñanza bíblica de que Dios es uno solo se llama monoteísmo. El Paine, profesor de historia eclesiástica, indica que el monoteísmo en su forma más pura no da cabida a una trinidad. El Antiguo Testamento es estrictamente monoteísta. Dios es un solo ser personal. La idea de que allí se pueda hallar una trinidad carece de todo fundamento. Se cambió el monoteísmo a otro tipo de creencia después que Jesús vino a la tierra. Paine contesta: respecto a este punto no hay cambio al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Continúa la tradición monoteísta. Jesús era judío, educado por padres judíos en las escrituras del Antiguo Testamento. Su enseñanza era judía hasta la médula. Ciertamente un nuevo evangelio, pero no una nueva teología. Y él aceptaba como creencia suya el gran texto del monoteísmo judío. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo Dios. Esas palabras se encuentran en el Deuteronomio 6:4. La Biblia católica Boer Cantera BC expresa el pensamiento así: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Según el análisis gramatical de ese versículo, la palabra uno no tiene calificativos en plural que insinúen que signifique más de una persona. Pablo, apóstol cristiano, no indicó ningún cambio en la naturaleza de Dios tampoco, ni siquiera después de la venida de Jesús a la tierra. Escribió: Dios es uno solo, Gálatas 3:20. También véase Corintios 1:8, 4, 6. Miles de veces por toda la Biblia se hace referencia a Dios como una sola persona. Cuando Él habla es como persona indivisa. La Biblia no podía ser más clara en esto. Como declara Dios: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria. Isaías 42:8. Yo soy Yahvé, tu Dios, no tendrás otro Dios ante mí. ¿Por qué hablarían de Dios como de una persona todos los escritores bíblicos inspirados divinamente si Él en realidad fuera tres personas? ¿Qué propósito tendría eso excepto el de engañar a la gente? Podemos estar seguros de que Dios estuviera compuesto de tres personas. Él se habría encargado de que los hombres que utilizó para escribir la Biblia declararan eso con suma claridad, para que no pudiera haber dudas al respecto. Al menos los escritores de las escrituras griegas cristianas que relacionan personalmente con el propio Hijo de Dios habrían hecho eso, pero no lo hicieron. Más bien, lo que los escritores de la Biblia declararon con suma claridad es que Dios es una sola persona, un ser singular, sin divisiones, que no tiene igual. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Con la excepción de mí, no hay Dios. Isaías 45:5.
tú cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre la tierra. Salmo 83, 18. Dios no es un Dios plural. Jesús llamó a Dios el único Dios verdadero, Juan 17:3. Al referirse a Dios, nunca habló de él como de una deidad que consistiera en una pluralidad de personas. Por eso, en la Biblia solo se llama todopoderoso a Jehová. De otro modo, se anularía el significado de la palabra todopoderoso. Nunca se llama así ni a Jesús ni al Espíritu Santo, porque solo Jehová es supremo. En Génesis 17:1, Él declara: yo soy Dios todopoderoso. Y en Éxodo 18:11 dice: Jehová es mayor que todos los demás dioses. En las escrituras hebreas, la palabra Eloah, Dios, tiene dos formas plurales, a saber, Elohim, dioses, y Elohe, dioses de. Por lo general, estas formas plurales aluden a Jehová y en ese caso se traducen en singular. Dios indica una trinidad. Esas formas plurales no lo hacen. En A Dictionary of the Bible, William Smith dice: la caprichosa idea de que Elohim se refería a la trinidad de personas en la deidad difícilmente cuenta ahora con apoyo entre los eruditos. Es lo que los gramáticos llaman el plural majestático, o denota la plenitud de fortaleza divina, la suma de los poderes que Dios despliega. The American Journal of Semitic Language and Literatures, revista estadounidense de idiomas y literaturas semíticos, dice de Elohim: se constituye casi invariablemente con un predicado verbal en singular y toma un atributo adjetivo en singular. Para ilustrar esto, el título Elohim aparece 35 veces por sí solo en el relato de la creación, y en cada ocasión el verbo que describe lo que Dios dijo e hizo está en singular. Génesis 1, 2, 4. Por eso, esa revista llega a esta conclusión: Elohim tiene que ser explicado más bien como un plural intensivo que denota grandeza y majestad. Elohim no significa personas, sino dioses. Por eso, los que afirman que esa palabra da a entender una trinidad se convierten en politeístas, adoradores de más de un solo Dios. ¿Por qué? Porque el término significaría que habría tres dioses en la Trinidad. Pero casi todo apoyador de la Trinidad rechaza el punto de vista de que la Trinidad se componga de tres dioses distintos. La Biblia usa también las palabras Elohim y Elohe para referirse a varios dioses ídolos falsos. Éxodo 12, 12, 20, 23. Pero en otras ocasiones puede referirse a un solo Dios falso, como cuando los filisteos aludieron a Dagón, su Dios, Elohe. Jueces 16, 23, 24.
Se llama a Baal un dios Elohim. Reyes 18:27. Además, el término se usa para aludir a humanos. Salmo 82:1-6. A Moisés se le dijo que él serviría de Dios Elohim para Aarón y para Faraón. Éxodo 4:16, 7:1. Es obvio que el uso de los títulos Elohim y Elohe para aludir a dioses falsos y hasta a humanos no daba a entender que cada uno fuera una pluralidad de dioses. El aplicar Elohim o Elohe a Jehová tampoco significa que él sea más de una persona, especialmente cuando consideramos lo que el resto de la Biblia testifica sobre este asunto. Jesús, un ser creado distinto. Jesús fue humano mientras estuvo en la tierra, aunque humano perfecto, porque fue Dios quien transfirió la fuerza de vida de Jesús a la matriz de María. Mateo 1:18-25. Pero aquel no fue el principio de su existencia. Él mismo declaró que había descendido del cielo. Por eso fue sencillamente natural que dijera más tarde a sus seguidores: y cuando veáis al Hijo del Hombre, Jesús, subir a donde estaba antes, como se ve, Jesús existió en el cielo antes de venir a la tierra, pero fue como una de las personas de una deidad todopoderosa, eterna, trina y una. No, pues la Biblia dice claramente que Jesús, en la existencia que tuvo antes de ser humano, era un ser celestial creado, tal como los ángeles. Tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Ni los ángeles ni Jesús existieron antes de haber sido creados. Jesús, en su existencia en los cielos, era el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Fue el principio de la creación de Dios. Apocalipsis, Revelación 3:14. Según la versión católica de Strobinger, no sería correcto interpretar que principio griego significa que Jesús fue el principiador de la creación divina. Juan, en sus escritos bíblicos, usa varias formas de la palabra griega arcaje, más de 20 veces, y siempre tienen el significado común de principio. Sí, Jesús fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios. Note la relación estrecha que hay entre esas referencias al origen de Jesús y las expresiones de la sabiduría figurativa en el libro bíblico Proverbios. Yahvé me creó primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrado. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Proverbios 8:12, 22, 25, 26. Aunque se usa el término sabiduría para personificar a aquel a quien Dios creó, la mayoría de los eruditos concuerdan en que es realmente una figura retórica para aludir a Jesús como criatura celestial antes de su existencia humana. Jesús, como la sabiduría antes de que fuera humano, pasa a decir que
Yo estaba allí con Dios como arquitecto. Proverbios 8:30. En conformidad con ese papel de arquitecto u obrero o maestro, artífice, aprendiz, que trabaja con Dios. Colosenses 1:16. Dice Jesús que por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. De modo que fue por medio de este obrero maestro, su socio menor, por decirlo así, como el Dios Todopoderoso creó todo lo demás. La Biblia resume este asunto así: para nosotros no hay sino un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas. Sin duda, fue a este obrero maestro a quien Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Algunos han alegado que las palabras hagamos y nuestra en esta expresión indican una Trinidad. Pero si alguien dijera hagamos algo para nosotros, normalmente nadie entendería que dentro del que hablara hubiera varias personas combinadas en una sola. Lo que se quiere decir es simplemente que dos o más personas van a trabajar juntas en algo. Así, también cuando Dios usó hagamos y nuestra sencillamente y nuestra sencillamente estaba hablando a otra persona, su primera creación celestial, el obrero maestro, Jesús antes de su vida como humano. Pudiera tentarse a Dios. En Mateo 4:1 se dice que Jesús fue tentado por el diablo después de mostrar a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Satanás dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Mateo 4:8-9. Satanás estaba tratando de hacer que Jesús fuera desleal a Dios, pero ¿qué prueba de lealtad sería esa? Si Jesús fuera Dios, ¿pudiera Dios rebelarse contra sí mismo? No, pero ángeles y humanos podían rebelarse contra Dios y algunos lo hicieron. Solo tendría sentido la tentación de Jesús si él no fuera Dios, sino un ser separado que tuviera su propio libre albedrío, alguien que pudiera haber sido desleal si hubiera optado por serlo, como un ángel o un humano. Por otra parte, es inimaginable que Dios pecara y fuera desleal a sí mismo. Perfecta es su actividad, Dios de fidelidad, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Por eso, si Jesús hubiera sido Dios, no podría haber sido tentado. Santiago 1:13. Puesto que Jesús no era Dios, pudo haber sido desleal, pero permaneció fiel y dijo: vete, Satanás, porque está escrito: es Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Mateo 4:10. ¿Cuánto había que pagar como rescate? Una de las razones principales por las cuales Jesús vino a la tierra tiene también relación directa con la Trinidad. La Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Jesús, ni más ni menos,
que un humano perfecto llegó a ser un rescate que compensó exactamente por lo que Adán había perdido, el derecho a la vida humana perfecta en la tierra. Por eso el apóstol Pablo bien podría llamar a Jesús el último Adán y decir en el mismo contexto, así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Corintios 15, 22, 45. La vida humana perfecta de Jesús era el rescate correspondiente exigido por la justicia divina. Ni más ni menos. Un principio fundamental hasta de la justicia humana es que el precio que se paga debe corresponder con el mal que se haya cometido. No obstante, si Jesús hubiera sido parte de una deidad trinitaria, el precio de rescate habría sido infinitamente superior a lo que exigían las propias leyes de Dios. Quien pecó en Edén fue solo un humano perfecto, Adán, no Dios. Por eso, para que en verdad el rescate estuviera en conformidad con la justicia de Dios, tendría que ser estrictamente equivalente. Un humano perfecto, el último Adán. Así pues, cuando Dios envió a Jesús a la tierra como rescate, hizo de Jesús lo que satisfaría la justicia. No que Dios se hiciera carne, no un hombre Dios, sino un hombre perfecto, inferior a los ángeles. ¿Cómo podría parte alguna de una deidad todopoderosa, Padre, Hijo o Espíritu Santo, ser alguna vez inferior a los ángeles? ¿Cómo es Jesús el Hijo unigénito? La Biblia llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios. Juan 1, 14, 3, 16, 18, 1, Juan 4, 9. Los trinitarios dicen que, puesto que Dios es eterno, también el Hijo de Dios es eterno. Pero, ¿cómo puede alguien ser hijo y a la vez tener la misma edad de su Padre? Los trinitarios alegan que en el caso de Jesús el término unigénito no encierra en sí mismo sentido de la definición del diccionario para engendrar, que es procrear, propagar la propia especie. Dicen que en el caso de Jesús tiene el sentido de una relación inoriginada, un tipo de relación de hijo único sin el engendramiento. ¿Le parece lógico eso? ¿Puede un hombre pasar vida a un hijo sin engendrarlo? Además, ¿por qué usa la Biblia la mismísima palabra griega para unigénito como admite Vine sin explicación alguna al describir la relación de Isaac con Abraham? Hebreos 11:17 dice que Isaac era el hijo unigénito de Abraham. No cabe duda de que en el caso de Isaac, él era unigénito en el sentido normal, sin ser igual en tiempo ni posición a su padre. La palabra griega básica para unigénito que se usa para aludir a Jesús e Isaac es monogenes, de monos, que significa único, y ginomai, raíz que significa generar, llegar a ser, llegar a existir. Declara la Exhaustive Concordance de Strong. Por lo tanto, monogenes
se define como único nacido, único engendrado, o sea, hijo único. El Theological Dictionary of the Testament, publicado por Gerard Kittel, dice monogenes significa de descendencia única, o sea, sin hermanos o hermanas. Este libro también declara que en Juan 1, 18, 3, 16, 18 y 1 Juan 4, 9, la relación de Jesús no solo se compara con la de un hijo único con su padre, es la relación del unigénito con el Padre. Así que la vida de Jesús, el Hijo unigénito, tuvo comienzo, y al Dios Todopoderoso se le puede llamar con razón su engendrador o Padre, en el mismo sentido que un padre terrestre como Abraham engendra a un hijo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es el Padre de Jesús, quiere decir lo que dice, que son dos seres distintos y separados. Dios es el mayor, Jesús es el menor, en términos de tiempo, posición, poder y conocimiento. Cuando uno toma en cuenta que Jesús no fue el único Hijo celestial creado por Dios en los cielos, queda patente por qué se usó en su caso el término Hijo unigénito a una cantidad innumerable de otros seres celestiales creados, ángeles, que se les llama también hijos de Dios, con el mismo sentido que aplicaba a Adán el término, porque la fuerza de vida en ellos había provenido de Jehová Dios, la fuente de la vida. Pero todos estos seres celestiales fueron creados mediante el Hijo unigénito, el único que fue engendrado directamente por Dios. Se creía que Jesús fuera Dios, aunque a Jesús se le llama frecuentemente en la Biblia el Hijo de Dios. Nadie en el primer siglo siquiera pensó que él fuera Dios Hijo. Hasta los demonios, quienes creen que hay un solo Dios, sabían por su experiencia en las regiones celestiales que Jesús no era Dios. Por eso correctamente reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, que tiene existencia separada. Y cuando Jesús murió, los soldados romanos, aquellos paganos que estaban cerca, ya sabían lo suficiente como para decir que lo que habían oído de los seguidores de Jesús tenía que ser correcto. No que Jesús fuera Dios, sino que ciertamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Por consiguiente, la frase Hijo de Dios alude a Jesús como un ser creado que tiene existencia separada, no como parte de una Trinidad. Por ser Hijo de Dios, no podía ser Dios mismo, porque Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Los discípulos creían que Jesús era el un solo mediador entre Dios y los hombres, y no Dios mismo. Timoteo 2, 1, 2, 5. Puesto que por definición un mediador es alguien separado de los que necesitan mediación, implicaría contradicción el que Jesús correspondiera a cualquiera de las partes que estuviera tratando de reconciliar. Eso habría sido fingir que era lo que no era. La Biblia habla clara y consecuentemente en cuanto a la relación de Dios con Jesús. Solo Jehová Dios es todopoderoso. Creó directamente a Jesús antes de que viviera en la tierra como humano. Por eso,
Jesús tuvo principio y jamás podría ser igual a Dios en poder ni en eternidad. ¿Es Dios superior a Jesús siempre? Jesús nunca afirmó que fuera Dios. Cuanto dijo acerca de sí mismo indica que de ninguna manera se consideraba igual a Dios, ni en poder, ni en conocimiento, ni en edad. En todo periodo de su existencia, tanto en el cielo como en la tierra, Él habla y la conducta de Jesús manifiestan, en todo periodo de su existencia, tanto en el cielo como en la tierra, el habla y la conducta de Jesús manifiestan subordinación a Dios. Dios es siempre el superior, Jesús el inferior que fue creado por Dios. Jesús distinguido de Dios. Vez tras vez Jesús señaló que era una criatura separada de Dios y que Él, Jesús, tenía sobre sí un Dios a quien adoraba y a quien llamaba Padre. En oración a Dios, es decir, al Padre, Jesús dijo: tú, el único Dios verdadero. En Juan 20:17, Jesús dijo a María Magdalena: voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. En Corintios 2, 1, 3, el apóstol Pablo afirma esta relación: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que Jesús tenía un Dios, su Padre no podía ser a la misma vez ese Dios. Los apóstoles no tuvieron reparos en hablar de Jesús y de Dios como entidades claramente distintas y separadas. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. El apóstol Pablo señala la distinción cuando menciona la presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos. Tal como en lo que escribe Pablo, distingue entre Jesús y los ángeles en el cielo, y lo mismo hace con relación a Jesús y Dios. Las palabras de Jesús en Juan 8, 17, 18 también son significativas. Él declara: en la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Aquí Jesús muestra que Él y el Padre, es decir, el Dios Todopoderoso, tienen que ser dos entidades distintas, porque de qué otro modo pudiera haber realmente dos testigos. Otra manera como Jesús mostró que Él era un ser separado de Dios fue al decir: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Marcos 10, 18. De modo que Jesús decía que nadie es tan bueno como Dios, ni siquiera Jesús mismo. Dios es bueno de una manera que lo distingue de Jesús. El siervo sumiso de Dios. Vez tras vez Jesús hizo declaraciones como las siguientes: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. He bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. No es el que envía mayor que el enviado. Esta relación se manifiesta claramente en la ilustración de Jesús acerca de la viña. Él comparó a Dios, su Padre, con el dueño de la viña, quien viajó
al extranjero y la dejó a cargo de los cultivadores, quienes representaban al clero judío. Después, cuando el dueño envió un esclavo para conseguir parte del fruto de la viña, los cultivadores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño envió un segundo esclavo y después otro, y estos recibieron el mismo trato. Finalmente el dueño dijo: enviaré a mi hijo, Jesús, el amado. Probablemente a este lo respeten. Pero los cultivadores corruptos dijeron: este es el heredero, matémoslo para que la herencia llegue a ser nuestra. Con eso lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Lucas 29:16. Así ilustró Jesús su propio puesto de enviado por Dios para hacer la voluntad de Dios, tal como un padre envía a su hijo sumiso. Los seguidores de Jesús siempre lo vieron como siervo sumiso de Dios, no como igual a Dios. Oraron a Dios acerca de su santo siervo Jesús, a quien has ungido. Señales y prodigios por el hombre de tu santo siervo Jesús. Hechos 4, 23, 27, 30. Dios es superior siempre. Al principio del ministerio de Jesús, cuando él salió del agua bautismal, la voz de Dios desde el cielo dijo: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Estaba diciendo Dios que él era su propio Hijo, que se aprobaba a sí mismo, que se enviaba a sí mismo. No, Dios el Creador decía que él, en su posición de superior, aprobaba al inferior, su Hijo Jesús, para la obra necesaria. Jesús indicó la superioridad de su Padre al decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. El ungimiento se efectúa cuando un superior da autoridad a una comisión a alguien que todavía no tiene autoridad. Es obvio que aquí el superior es Dios, porque ungió a Jesús y le dio autoridad que Jesús anteriormente no tenía. Jesús manifestó claramente la superioridad de su Padre cuando la madre de dos discípulos pidió que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús cuando él entrara en su reino. Jesús contestó: sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es la cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre, es decir, Dios. Si Jesús hubiera sido el Dios Todopoderoso, podría haber dado aquellos puestos, pero Jesús no podía darlos porque le tocaba a Dios darlos y Jesús no era Dios. Las mismas oraciones de Jesús son ejemplo convincente de su posición inferior. Cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de morir, mostró quién era su superior al orar: Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo, que no se efectúe mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. ¿A quién le oraba? ¿A una parte de sí mismo? No, le oraba a alguien enteramente separado de él, su Padre, Dios, cuya voluntad era superior y podía diferenciarse de la suya, el único que podía remover aquella copa. Después, cuando estaba a punto de morir, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién clamó Jesús? ¿A sí mismo o a una parte de sí mismo? De seguro ese clamor, Dios mío,
no provino de alguien que se considerara Dios. Y si Jesús fuera Dios, entonces, ¿quién lo había abandonado? Se abandonó a sí mismo. Eso no tendría sentido. Jesús dijo también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús fuera Dios, ¿por qué habría de encomendar su espíritu al Padre? Después de su muerte, Jesús estuvo en la tumba por partes de 3 días. Si fuera Dios, entonces Habacuc 1:12 está equivocado cuando dice: oh Dios mío, mi santo, tú no mueres. Pero la Biblia dice que Jesús sí murió y que estuvo inconsciente en la tumba. ¿Y quién lo resucitó de entre los muertos? Si verdaderamente estaba muerto, no se pudiera haber resucitado a sí mismo. Por otra parte, si en realidad no estaba muerto, su muerte fingida no habría pagado el precio de rescate por el pecado de Adán. Pero él sí pagó ese precio porque verdaderamente murió. De modo que fue Dios quien lo resucitó a Jesús, desatando sus dolores de la muerte. El superior, el Dios Todopoderoso, levantó de entre los muertos al inferior, su siervo Jesús. Indica que Jesús fuera Dios el hecho de que pudiera ejecutar milagros como el de resucitar a ciertas personas. Pues bien, los apóstoles y los profetas Elías y Eliseo tuvieron ese poder también, pero eso no significó que fueran más que hombres. Dios dio el poder de ejecutar milagros a los profetas, a Jesús y a los apóstoles para demostrar que los apoyaba. Pero eso no significó que ninguno de ellos fuera parte de una deidad plural. Había límite a lo que Jesús sabía. Cuando Jesús dio su profecía acerca del fin de este sistema de cosas, declaró: más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni sino solo el Padre. Si Jesús hubiera sido el Hijo que fuera parte igual de una deidad, habría sabido lo que el Padre sabe, pero Jesús no lo sabía, porque no era igual a Dios. De manera similar, en Hebreos 5:8 leemos que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. ¿Podemos imaginarnos que Dios tuviera que aprender algo? No, pero Jesús sí aprendió porque no sabía todo lo que Dios sabía y tuvo que aprender algo que Dios nunca tiene que aprender: la obediencia. Dios nunca tiene que obedecer a nadie. La diferencia entre lo que Dios conoce y lo que Cristo conoce también existió cuando Jesús fue resucitado para ir al cielo y estar con Dios. Note las palabras de apertura del último libro de la Biblia: revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios. Apocalipsis, revelación. Si Jesús mismo fuera parte de una deidad, habría sido necesario que otra parte de la deidad, Dios, le diera una revelación. De seguro que él habría conocido todo aquello porque Dios lo conocía. Pero Jesús no lo conocía porque no era Dios. Jesús sigue subordinado. Antes de que Jesús viniera a la tierra, también cuando vivió aquí, estuvo subordinado a Dios. Después de haber resucitado, sigue en posición subordinada, secundaria. Respecto a la resurrección de Jesús, Pedro y los que estaban con él dijeron al Sanedrín judío: a este Jesús
Dios lo ensalzó a su diestra. Hechos 5:31. Pablo dijo, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido Dios, ¿cómo se podría haber ensalzado, es decir, levantado a un puesto superior al que tenía antes? Ya habría sido una parte ensalzada de la Trinidad. Si antes de su ensalzamiento Jesús hubiera sido igual a Dios, el ensalzado más lo habría hecho superior a Dios. Pablo dijo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. Hebreos 9:24. Si usted se presentara ante otro, ¿cómo podría ser usted ese otro? No podría ser. Tiene que ser diferente y separado. De igual manera, el mártir Esteban, precisamente antes de morir apedreado, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Está claro que vio a dos seres separados, pero no vio a ningún Espíritu Santo, no vio ninguna deidad trinitaria. En el relato de Revelación 4:8 a 5:7 se describe a Dios sentado en su trono celestial, pero Jesús no está allí. Él tiene que acercarse a Dios para tomar un rollo de la mano derecha de Dios. Esto muestra que en el cielo Jesús no es Dios, sino que es una entidad separada de Él. En conformidad con lo anterior, el Bulletin of the John Rylands Library, Boletín de la Biblioteca John Rylands de Manchester, Inglaterra, dice: a Jesús en su vida celestial de resucitado se le describe con una personalidad individual tan distinta y separada de la persona de Dios como lo fue la que tuvo durante su vida terrestre como el hombre Jesús. Sí, al lado de Dios y comparado con Dios ciertamente aparece como otro ser celestial entre la corte celestial de Dios, como lo que eran los ángeles, aunque como el Hijo de Dios está en una categoría diferente y tiene un rango muy superior al de ellos. El Bulletin también dice: sin embargo, lo que se dice de su vida y sus funciones como el Cristo celestial ni significa ni da a entender que en la condición divina Él se halla a la par con Dios mismo y es plenamente Dios. Al contrario, en el cuadro que da el Nuevo Testamento de su persona y sus ministerios celestiales, contemplamos una entidad separada de Dios y subordinada a Él. En el futuro eterno en el cielo, Jesús seguirá siendo un siervo separado y subordinado de Dios. La Biblia lo expresa así. Luego el fin, cuando Jesús en el cielo entregue a Dios Padre el reino, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Jesús nunca dijo que fuera Dios. Está claro que la Biblia indica el Dios Todopoderoso, Jehová, no solo es una personalidad separada de Jesús, sino también es en todo tiempo su superior. A Jesús siempre se le presenta como separado e inferior, un humilde siervo de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que la cabeza del Cristo es Dios, tal como la cabeza de todo varón es el Cristo.
Corintios 11:3. Y por eso Jesús mismo dijo, el Padre es más que yo. La verdad es que Jesús no es Dios y nunca afirmó serlo. Aumenta la cantidad de los eruditos que reconocen esto, como declara el Bulletin de Rylands. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que la investigación del Nuevo Testamento durante, digamos, los últimos 30 o 40 años ha llevado a una cantidad cada vez mayor de escriturarios acreditados del Nuevo Testamento a la conclusión de que ciertamente Jesús nunca se creyó Dios. El Bulletin también dice esto sobre los cristianos del primer siglo. Por lo tanto, cuando asignaban a Jesús títulos de honor como Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor, estas no eran maneras de decir que Él fuera Dios, sino de señalar que hacía la obra de Dios. Como se ve, hasta algunos doctos religiosos reconocen que la idea de que Jesús es Dios contradice todo el testimonio de la Biblia. Según la Biblia, Dios es siempre el superior y Jesús es el siervo subordinado. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Según la doctrina de la Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de una deidad, igual al Padre y al Hijo, como dice el libro Our Orthodox Christian Faith. El Espíritu Santo es totalmente Dios. En las escrituras hebreas, la palabra que más se usa para espíritu es eruha, que significa aliento, viento, espíritu. En las escrituras griegas se usa la palabra pneuma, que significa similar. Indican cosas estas palabras que el Espíritu Santo sea parte de una Trinidad, una fuerza activa. En la Biblia, el uso de la expresión Espíritu Santo significa que es una fuerza controlada de Jehová Dios que usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado puede compararse con la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones. En Génesis 1:2, la Biblia declara que la fuerza activa, espíritu, hebreo Rahab, de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí el Espíritu de Dios era su fuerza activa obrando para dar forma a la tierra. Dios usa su espíritu para iluminar a los que le sirven. David oró, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu, Ruach, es bueno, que me guíe en la tierra de la rectitud. Salmo 143:10. Cuando se nombró a hombres capacitados para que ayudaran a Moisés, Dios dijo a este siervo suyo: tendré que quitar parte del espíritu, Ruach, que esté sobre ti y colocarlo sobre ellos. La profecía bíblica se puso por escrito cuando hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu, griego, neuma, santo, de modo que la Biblia fue inspirada de Dios, una frase que en griego se expresa por la palabra theopneum, stos, que significa insuflada por Dios. Timoteo 3:16. Guiadas por el Espíritu Santo, también ciertas personas tuvieron visiones o sueños proféticos. El Espíritu Santo impelió a Jesús a ir al desierto después de su bautismo. El Espíritu resultó ser como un fuego dentro de los siervos
de Dios y les dio vigor. Además, los capacitó para hablar con denuedo y valor. Mediante su espíritu, Dios juzgará a hombres y naciones. Y el Espíritu de Dios puede llegar a todo lugar y obrar a favor de la gente o contra ella. Poder más allá de lo normal. El Espíritu de Dios puede además suministrar poder que es más allá de lo normal a los que sirven a Dios. Esto les permite aguantar experiencias que los someten a prueba en cuanto a su fe, así como hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Por ejemplo, en cuanto a Sansón, el espíritu de Yahvé le invadió y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Entró, de hecho, se apoderó de Sansón una persona divina y se valió de su cuerpo para hacer lo que hizo. No, como no dice una versión en inglés, fue realmente el poder del Señor lo que hizo fuerte a Sansón. No, como lo dice una versión en inglés, fue realmente el poder del Señor lo que hizo fuerte a Sansón. La Biblia dice que al bautizarse Jesús, Espíritu Santo descendió sobre él bajo la apariencia de una paloma, no como forma humana. Esta fuerza activa de Dios le permitió a Jesús curar enfermos y levantar muertos. Como dice Lucas 5:17, el poder del Señor Dios le hacía a Jesús obrar curaciones. El Espíritu de Dios también dio a los discípulos de Jesús facultad para hacer cosas milagrosas. Hechos 2:1-4 relata que los discípulos estaban reunidos en el Pentecostés cuando de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. De modo que el Espíritu Santo dio a Jesús y a otros siervos de Dios poder para hacer lo que ordinariamente los seres humanos no podían hacer. No es otra persona. Sin embargo, ¿acaso no hay versículos bíblicos en que se habla del Espíritu Santo como si fuera una persona? Sí, pero note lo que dice el teólogo católico Edmund Fordman sobre esto en The Triune God. Aunque frecuentemente se describe este espíritu en términos personales, parece muy claro que los escritores sagrados de las escrituras hebreas nunca concibieron ni presentaron distintamente este espíritu como si fuera una persona. No es rara la personificación de ciertas cosas en las escrituras. Se dice que la sabiduría tiene hijos. Se llama reyes al pecado y la muerte. Hay pecado agazapado a la entrada y se personifica al pecado como alguien que estuviera agazapado a la puerta de Caín, pero por supuesto el pecado no es una persona, tampoco el personificar al Espíritu Santo lo hace una persona celestial. De modo similar, en Juan 1, 5, 6, 8, se dice que no solo el Espíritu, sino también el agua y la sangre son testigos. Sin embargo, es obvio que el agua y la sangre no son personas, como tampoco lo es el Espíritu Santo. Esto armoniza con el hecho de que, en general, la Biblia se refiere al Espíritu Santo.
de manera impersonal como al compararlo con el agua y fuego. Se insta a la gente a llenarse de Espíritu Santo y no de vino. Se dice que la gente se llena de Espíritu Santo de la misma manera como se llena de cualidades como sabiduría, fe y gozo. Y en Corintios 6:6 se menciona al Espíritu Santo entre varias cualidades. Expresiones como esas no serían tan comunes si el Espíritu Santo fuera en realidad una persona. Además, aunque es cierto que en algunos textos bíblicos dicen que el Espíritu habla, otros muestran que esto es en realidad se hizo mediante humanos o ángeles. La acción del Espíritu en esos casos se asemeja a la transmisión de mensajes por ondas de radio entre personas que se hallan a gran distancia. En Mateo 28:19 se hace referencia al nombre del Espíritu Santo, pero la palabra nombre no siempre se refiere a un nombre personal, ni en griego ni en español. Cuando decimos en nombre de la ley, no nos referimos a una persona, más bien nos referimos a lo que la ley representa, su autoridad. El libro Word Pictures en the New Testament, cuadros comunicados por palabras en el Nuevo Testamento de Robertson, dice: el uso del nombre onoma aquí es un uso común en la Septuaginta y en los papiros para referirse a poder o autoridad. De modo que el bautismo en el nombre del Espíritu Santo es un reconocimiento de la autoridad del Espíritu que viene de Dios y funciona por la voluntad divina. El ayudante. Jesús asemejó el Espíritu Santo a un ayudante y dijo que éste enseñaría y guiaría y hablaría. La palabra griega que él usó para ayudante es de género masculino, parakletos. Con eso, al referirse a lo que el ayudante haría, Jesús usó pronombres personales masculinos. Por otra parte, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, neuma, apropiadamente se usa el pronombre neutro ello. La mayoría de los traductores trinitarios ocultan este hecho, como admite la versión católica en inglés. En cuanto a Juan 14:17, la palabra griega para espíritu es neutra, y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it, ello. Por eso, cuando la Biblia usa pronombres personales masculinos con la palabra parakletos en Juan 16:7-8, está conformándose a reglas gramaticales y no expresando una doctrina. No es parte de una Trinidad. Varias fuentes reconocen que la Biblia no apoya la idea de que el Espíritu Santo sea la tercera persona de una Trinidad. Por ejemplo, The Catholic Encyclopedia. El Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona. El teólogo católico Fortman: para los judíos el Espíritu nunca fue persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. En los evangelios sinópticos y en Hechos, el Espíritu Santo por lo general se presenta como una fuerza o poder divino.
The New Catholic Encyclopedia. Está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza al Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Si a veces se lo expresa como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. También dice, la mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. A Catholic Dictionary, en general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan del Espíritu como de energía o poder divino. Por lo tanto, ni para los judíos ni para los cristianos era el Espíritu Santo parte de una Trinidad. Esa enseñanza se adoptó siglos después, como señala a Catholic Dictionary. La tercera persona fue confirmada en el Concilio de Alejandría en 362 y aceptada finalmente por el Concilio de Constantinopla en 381, unos 3 siglos y medio después que los discípulos se llenaron de Espíritu Santo en el Pentecostés. No, el Espíritu Santo no es una persona ni es parte de una Trinidad. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios que Él usa para efectuar su voluntad. No es igual a Dios, sino que siempre está a su disposición y en subordinación a Él. ¿Qué hay de los textos que usan en prueba de la Trinidad? Se dice que en algunos textos bíblicos se encuentra prueba en apoyo de la Trinidad. No obstante, al leer estos textos debemos tener presente que la evidencia bíblica e histórica no apoya la Trinidad. Cualquier remisión a la Biblia como prueba tiene que entenderse teniendo como contexto lo que la Biblia enseña. Consecuentemente, con mucha frecuencia, los versículos circundantes que dan el contexto aclaran el verdadero significado del texto bíblico en cuestión. 3 en 1. En The New Catholic Encyclopedia se presentan 3 de esos textos bíblicos, textos de prueba para apoyar la Trinidad, pero también se admite lo siguiente: la doctrina de la Santísima Trinidad no se enseña en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la prueba más antigua está en las epístolas paulinas, especialmente en Corintio 13:13. En los evangelios de la prueba de la Trinidad se encuentra explícitamente solo en la fórmula bautismal de Mateo 28:19. En esos versículos, las 3 personas se enumeran como sigue en la Biblia de Jerusalén. Segunda a los Corintios 13:13. Reúne a las 3 de este modo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Primera a los Corintios 12:4-6 dice: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu en el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo el Dios que obra todos en todos. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen esos versículos que Dios, Cristo y el Espíritu Santo constituyen una deidad trinitaria de los 3, que los 3 sean iguales en sustancia, poder y eternidad. No dicen eso. Tal como
El enumerar a las tres personas como Pepe, Pancho y Antonio no significa que sean tres en uno. La Encyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature de McClintock Strong admite que esa clase de referencia solo prueba que se menciona a tres entidades, pero no prueba por sí misma que las tres pertenezcan necesariamente a la naturaleza divina ni que posean igual honra divina. Aunque esas fuentes de la Trinitaria dicen de Corintios 13:13, no podríamos deducir con razón que tuvieran igual autoridad ni la misma naturaleza. Y de Mateo 28, 18, 20 dice, sin embargo, este texto tomado por sí mismo no probaría decisivamente ni la personalidad de las tres entidades mencionadas, ni su igualdad ni divinidad. También se mencionó a Dios, Jesús y el Espíritu Santo en el mismo contexto en la ocasión del bautismo de Jesús. Este vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Con todo, ahí no dice que los tres sean uno. Muchas veces se mencionan juntos a Abraham, Isaac y Jacob, pero eso no lo hace uno. Parecen juntos los tres nombres de Pedro, Santiago y Juan, pero eso no los hace uno tampoco. Además, puesto que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en su bautismo, eso muestra que Jesús no tuvo el Espíritu sino hasta ese momento, puesto que así fue. ¿Cómo pudiera haber sido Jesús parte de una Trinidad en la cual Él siempre hubiera sido uno con el Espíritu Santo? Otra referencia que menciona a los tres juntos está en algunas traducciones antiguas de la Biblia, en una de Juan 5:7. No obstante, los eruditos reconocen que esas palabras no estaban originalmente en la Biblia, sino que fueron añadidas mucho tiempo después. Correctamente, la mayoría de las traducciones modernas omiten ese versículo espurio. Otros textos bíblicos que se dan como prueba tratan solo de la relación entre dos, el Padre y Jesús. Consideremos algunos de estos. Yo y el Padre somos uno. Ese texto en Juan 10:30 suele citarse como apoyo para la Trinidad, aunque en él no se menciona a una tercera persona, pero Jesús mismo mostró lo que quería decir con él y el Padre fueran uno. Según Juan 17, 21, 22, oró a Dios para que sus discípulos, todos ellos, sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Que ellos también estén en unión con nosotros. Que ellos sean uno así como nosotros somos uno. ¿Estaba Jesús orando para que todos los discípulos llegaran a ser una sola entidad? No, obviamente Jesús oraba para que estuvieran unidos en pensamiento y propósito como lo estaban Él y Dios. Véase también 1 de Corintios 1-10. En Corintios 3, 6, 8, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, el que planta y el que riega uno son. Pablo no quiso decir que él y Apolos fueran dos personas en un solo ser. Quiso decir que estaban unidos en propósito. La palabra griega que Pablo usó ahí para uno, y es neutra y literalmente se puede traducir una cosa, lo que
indica unidad en cooperación. En la misma palabra que usó Jesús en Juan 10:30 para describir su relación con el Padre, también es la misma palabra que Jesús empleó en Juan 17:21-22. Por eso, cuando usó la palabra uno en esos casos, hablaba sobre unidad de pensamiento y de propósito. Respecto a Juan 10:30, Juan Calvino, quien era trinitario, dijo en su comentario sobre el Evangelio según Juan: los antiguos dieron mal uso a este pasaje cuando quisieron probar con él que Cristo es de la misma esencia que el Padre, pues Cristo no arguye sobre la unidad de la sustancia, sino sobre la conformidad de él con el Padre. En el mismo contexto de los versículos que siguen a Juan 10:30, Jesús afirmó vigorosamente que con sus palabras no alegaba ser Dios. Preguntó lo siguiente a los judíos que equivocadamente habían llegado a aquella conclusión y querían apedrearlo: ¿por qué me acusan de blasfemia a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, si digo que soy hijo de Dios? Jesús no confirmó que fuera Dios hijo, sino el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Otro texto bíblico que se da como apoyo para la Trinidad es Juan 5:18. Este dice que los judíos, como en Juan 10:31-36, querían matar a Jesús porque también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero ¿quién dijo que Jesús estaba haciéndose igual a Dios? ¿No fue Jesús el que defendió de aquella acusación falsa en el mismísimo versículo siguiente? Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Al decir eso, Jesús mostró a los judíos que no era igual a Dios y por tanto no podía obrar por su propia iniciativa. Podemos imaginarnos que alguien fuera igual a Dios Todopoderoso, dijera que no podría hacer nada por su cuenta. Es interesante que el contexto de Juan muestra que Jesús se defendió de acusaciones falsas de judíos que, como los trinitarios, habían llegado a conclusiones equivocadas. Igual a Dios. En Filipenses 2:6, la versión católica Sio de San Miguel dice de Jesús que, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. La versión Reina Valera de 1904 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Algunos todavía usan versiones que presentan lecturas semejantes para apoyar la idea de que Jesús era igual a Dios, pero note cómo vierten otras traducciones es ese versículo. Quien, estando en la forma de Dios, no consideró como para procurarse ávidamente el estar en igualdad con Dios. The New Testament for G.R. Noyes, 1869. Este ensayo continuará más adelante, continuando con los testimonios aparecidos en distintas fechas sobre estas diferencias establecidas entre Jesús y Dios.